Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Cabildeo. Tengo el gusto de estar con Juan Carlos Núñez, a uno de los miembros fundadores del CONADE, del Comité Nacional por la Democracia, y además un destacado o el directivo principal de la Fundación Jubileo, encargada esencialmente de hacer un seguimiento al desarrollo de la economía del país, a cuestiones sociales y otras no menos importantes con las que sobre las cuales vamos a hablar en este mediodía. Soy Roger Cortés, docente universitario y director del Instituto Alternativo, director e investigador, y esta es una tarde de lucha libre, no entre quienes nos acompañamos aquí, sino una lucha libre, intensa, decidida y de largo plazo que tenemos Juan Carlos y yo, con la impunidad, con la injusticia, con la inequidad. Juan Carlos, qué gusto. Roger, muchísimas gracias. Pues un honor estar compartiendo contigo hoy día en un momento tan especial que estamos viviendo en el país. Hemos pasado el 10 de octubre, que creo que es una fecha emblemática para la historia democrática del país, pero además por lo acontecido acá en La Paz, y no solo en La Paz, creo que en todo el país, estas expresiones ciudadanas que están justamente en esto, en una lucha libre también por la defensa de las libertades, de los derechos, del respeto a la Constitución, con el respeto a la democracia. Y creo que ese es el espacio en el que hoy día te invito a poder ir dialogando, ¿no?, entre nosotros. Claro, está muy fresca, lo dices tú, la jornada de ayer, donde en una nueva ocasión han medido fuerzas en la calle, los destacamentos reclutados, congregados, manejados por el gobierno central, y por el otro lado la convocatoria, la presencia de organizaciones cívicas, plataformas, colectivos ciudadanos que han testimoniado nuevamente que el día en que recordamos el repliegue táctico, estratégico ya a esta altura de las Fuerzas Armadas que estuvieron controlando el poder durante décadas en el país, allá en 1982. Después de ese repliegue llegamos a un momento de expectativa, eventualmente quiebre y preguntas sobre este proceso democrático que hemos estado construyendo. El presidente se jactaba ayer de que la fuerza movilizada por el partido Movimiento al Socialismo y principalmente el gobierno habría sido de mayor amplitud, fuerza y presencia en todo el país. Las plataformas y también algunos partidos contestaban que no era difícil que así haya ocurrido porque el MAS y el gobierno apelaron a toda la fuerza del Estado. Y para decirlo quizá con palabras de Marcelo Quiroga Santa Cruz, estaba por un lado una convocatoria abierta, libre, que plantea la defensa de la Constitución, de la soberanía popular, de las libertades y garantías democráticas, y por el otro lado, con sus matones, con sus millones y con sus camiones, una fuerza que tiene copado el Estado y que puede manejar disciplinadamente, coercitivamente más bien, a una amplia cantidad de funcionarios públicos. Verdad, Roger, yo coincido contigo en cuanto a esta lógica. ¿Cómo te hace tan pesado como gobierno el contar con una hegemonía que ya raya a la impunidad en muchas cosas? Y que por lo tanto hasta por esa hegemonía te vuelves lerdo, te vuelves nada oportuno, nada estratégico. Y yo creo que eso es lo que está expresando el gobierno en este tiempo. Yo quisiera remitirme al inicio del gobierno de Evo Morales. Esas concentraciones y esas convocatorias eran genuinas.
realmente salía el ciudadano, el que vivía en el área rural, el ciudadano que vivía en el área urbana, pero hoy se ha transformado la realidad. Yo creo que la realidad política, social en el país ha tenido también enormes cambios hoy día y nos encontramos con un gobierno absolutamente hegemónico que no está interpretando en la cabalidad de este proceso político que estamos viviendo en Bolivia. Y solo por mencionar algunos datos que ya son un gran desafío. Hoy ya no somos un país que tenga un porcentaje importantísimo en el ámbito rural, que es, por cierto, una expresión de voto duro en torno al presidente Morales. Hoy, y se dicen datos, al 70% de la población estará concentrada hacia el 2020 en 17 ciudades, Roger. 17 ciudades del país, donde por lo tanto la vida urbana, el mundo y la mirada occidental, si así le queremos decir, es pues la necesidad de construir esta ciudadanía y esta formación ciudadana. Pero más allá todavía de eso, tenemos otro dato que nadie lo está leyendo a nivel de gobierno, que desde el año 2015 empezamos un fenómeno fundamental en Bolivia, que es el bono demográfico. Hoy tenemos al 61% de la población que tiene entre 15 a 64 años de edad, está en edad de trabajar. Y este fenómeno lo vamos a tener por 30 años. Por lo tanto, el ejército de jóvenes que tenemos hoy, que es la esperanza para el desarrollo del país, no se le está dando una respuesta efectiva. Estas lecturas de ver cómo este cúmulo de expresiones en demanda de oportunidades, de empleo, se nos van a agudizar en el tiempo, y esa lectura de un gobierno torpe, hegemónico, pesado, mirando con un enfoque absolutamente corporativo, que creo que hoy en una realidad más urbana, el escenario cambia absolutamente. Tienes expresiones tan auténticas como mirar jóvenes hoy día en la defensa del medio ambiente y que hoy también a partir de ello te están reclamando libertades y democracia. Tienes jóvenes que están en la calle a partir de agrupaciones ciudadanas o plataformas, también expresando este tipo de necesidad. Y pienso que en todo este periodo de los 36 años de vida democrática, más allá de los sub y bajas que hemos podido tener por situaciones económicas, políticas, institucionales, hoy creo que estamos en un proceso de preocupante inflexión en la democracia. Creo que es el momento más complejo que estamos viviendo cuando, a partir de una hegemonía y una mayoritaria expresión supuesta política, si no es que más allá, si vamos desagregando lo que significa esa expresión social, ahí tienes a los empleados públicos obligados a ir a las movilizaciones, tienes las propias organizaciones en un marco de dirigentes que hoy día han perdido la mirada estratégica. No sabemos por qué está una central obrera buscando ver cómo se va a partir la torta con el gobierno, mientras que los temas de hidrocarburos, los temas de soberanía en el país están ahí, presentes, demandando respuestas efectivas, y hay una ausencia absoluta de lo corporativo, porque también ellos, en el marco de esta hegemonía, se están volviendo una estructura que no le está dando oportunidad, no le está dando esperanza al país, no le está dando la mirada estratégica. Y qué pena de ver a organizaciones indígenas, campesinas, mediatizadas a un gobierno, cuando su gran obligación de estos dirigentes es darle la gran dimensión que tienen estas organizaciones, que es histórica. Estamos hablando de pueblos, estamos hablando de reivindicaciones que van más allá inclusive de lo que significa una gestión gubernamental. Estamos hablando de un enfoque histórico que hoy día se ha mutilado absolutamente. Entonces también al frente tenemos una crisis de dirigencias que hoy por hoy en este enfoque corporativo está empezando a entrar en una crisis profunda, y esto es preocupante porque esto también es como irse al precipicio, toda la expresión corporativa, genuina de organizaciones sociales, ¿no? Claro, si nos detenemos con algo de mayor cuidado en la jornada de ayer, en el 10 de octubre, con esta relativa disparidad de fuerzas en la calle. Por un lado, las convocadas abierta libremente por esa mayoría que efectivamente hace 2 años en el referendo constitucional dijo de manera tajante, inequívoca y de acuerdo a los términos constitucionales irrevocablemente
no a una pregunta que el gobierno trata que olvidemos. El gobierno trata que olvidemos la pregunta del 21 de febrero cuando nos dice de que protestan, la Constitución no se ha cambiado, ahí está el artículo 168, pero hay que recordar que la pregunta era si se modificaba el artículo 168 para permitir que dos personas, Juan Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García Linera, pudieran volver a candidatear. Entonces, la respuesta que nos dan, la Constitución no se ha modificado, es doblemente engañosa, porque en los hechos, un plantel de 7 funcionarios sin autoridad, sin prerrogativas, sin ningún tipo de capacidad legal ni constitucional, reforma la Constitución que, de acuerdo a la propia Carta Magna, solo puede ser modificada con consulta en referendo al pueblo. Por un lado, nos mienten en eso y nos vuelven a mentir cuando dicen no se ha modificado la Constitución porque ese grupo de funcionarios, de esos 7 funcionarios alineados, obedientes al gobierno, y crearon una figura completamente incompatible e ilegal. Por un lado, digo, están esas fuerzas, las del gobierno, en un contexto donde, uno, internamente avanza el proceso electoral. Tenemos de una manera bastante forzada, digitada y, diría sin temor a equivocarme, impuesta, lo que tendría que haber sido un avance de lo democrático, pero tal como se está manejando, queda cuestionado. Tenemos elecciones primarias para elegir binomios en diciembre. El mismo día, 10 de diciembre, y también con proyección electoral, tenemos el anuncio del presidente de forzar un aguinaldo extra sobre la base de un crecimiento que ha superado el tope de los 4,5%. Y solo el domingo, pocos días atrás, el triunfo inicial de un candidato de características filonazis, diría yo, el señor Jair Bolsonaro, en Brasil, que tiene un alto impacto ese hecho. Las elecciones están a la segunda vuelta, dirimirá finalmente quién es el candidato, quién es el presidente brasileño de los próximos años, pero estadísticamente, en principio, la ventaja está a favor de Bolsonaro, con lo que el círculo alrededor del país, el balance geopolítico, ha cambiado radicalmente respecto a lo que era 6, 7 años atrás. Esa red de protección democrática y con ciertas afinidades ideológicas que se veía en el pasado no existe. Si Bolsonaro es presidente, el gobierno va a tener no solo un crítico, sino va a tener un adversario en el país más importante para nuestro negocio internacional. Claro. Y va a tener serios cuestionamientos a esas relaciones comerciales. Por un lado está el contrato de gas, que debemos tenerlo cerrado, el nuevo contrato en 2019. Claro. Los sueños del gobierno de venderle energía eléctrica destruyendo la cuenca del río Beni con el proyecto Chepete, que yo prácticamente veo, quien quiera que sea el próximo presidente, Bolsonaro o Haddad, ese proyecto nace casi muerto, por mal concebido, o como lo diría Evo Morales, por antipatriótico, por vendepatria, diría yo, del proyecto del Chepete, por sus características devastadoras, alto endeudamiento, en fin. Otro proyecto grande que muchos países apoyan, está Paraguay, Argentina, Uruguay, se dice España, Suiza, Alemania, el proyecto del tren bioceánico, todos ellos lo apoyan, menos el país que tiene la palabra fundamental, que es Brasil, desde su puerto de Santos, también queda bajo un cuestionamiento en esta nueva relación de fuerzas. Entonces, integramos esto. Aguinaldo extra, correlación de fuerzas externa cada vez menos favorable al gobierno, desconfianza, descrédito interno y el avance de un proyecto o de un proceso electoral que ha cobrado cierta vigencia mayor
con el lanzamiento de una nueva candidatura externa al MAS. Yo creo que han tenido el gobierno 2 semanas negras en este tiempo. Porque a tu análisis, Roger, yo añadiría el tema de la Haya, ¿no? Esta mirada absolutamente torpe de llevar adelante una estrategia sin entender lo que podría significar el impacto, este escenario, que no sé si lo han considerado en su momento, el que salió finalmente de este Tribunal de la Haya. Entonces son varios aspectos, pero cada uno de los que has mencionado tiene una correlación y un efecto multiplicador. Por un lado, primero mencionar que estamos hablando de una ruptura democrática. Si es que efectivamente presidente Morales y el vicepresidente van a la reelección. Así de claro y de concreto es el tema. Y yo creo que ahí en esta es una visión de Juan Carlos Núñez, de Jubileo, del CONADE o de los tres. De los tres. E inclusive yo me remitiría a un documento tan interesante, la Conferencia Episcopal Boliviana del mes de diciembre del año pasado, donde ellos decían, sin respeto a las leyes no hay democracia. Este es un elemento fundamental. Por lo tanto, tenemos el tiempo ya preciso para ver a qué escenario vamos a entrar. El 8 de diciembre viene a ser finalmente la prueba de fuego final. Pero ahí encontramos cosas interesantes. Un Tribunal Supremo Electoral que hoy más allá de la renuncia de Exeni, estamos hablando de una mirada ya no hegemónica, pareciera ser, sino que ahí hay un debate interno inclusive de cómo respetar esto que es el carácter vinculante que tiene el referéndum del 21 de febrero. Entonces vamos a tener hacia el 25 de noviembre hasta el 8 de diciembre la semana estructural, clave para la respuesta definitiva del Tribunal Supremo. Permítanme que nos detengamos en este punto, porque tal como están las cosas en este instante, con el reglamento de la Ley de Organizaciones Políticas que aprobó el Tribunal Electoral, ese día clave se habría pospuesto en principio del 8 de diciembre a julio del próximo año. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este reglamento, el 8 de diciembre tendría el tribunal que pronunciarse sobre impugnaciones. Hasta antes del reglamento, cualquier ciudadano, organización, entidad, institución tenía el derecho, como es armónico con una situación de vigencia democrática, tendría el derecho de hacer conocer observaciones, tachas e impugnaciones sobre cualquiera de los binomios que vaya a ir a las primarias en enero. Sí. Salió el reglamento y esa posibilidad en este momento no existe, porque de acuerdo al reglamento, los únicos que pueden impugnar un binomio de un determinado partido, frente, coalición, lo que fuere, son los militantes que van a votar, los militantes inscritos que van a votar por ese binomio. El tribunal lo que ha hecho conocer, a eso te has referido tú en este momento, es que esa disposición ha sido intensa, congruente, permanentemente desde que apareció cuestionada, exigiéndose que se establezca que la impugnación es de carácter universal. Entonces, eso es algo que se va a definir. No sabemos hoy día si el tribunal revisará el reglamento y tachará ese artículo, que si no me equivoco es el 40, o lo mantendrá. Pero ya sea el 8 de diciembre o el próximo año, en el momento de inscribir las fórmulas partidarias, el tribunal tiene que pronunciarse sobre este aspecto que has mencionado tú. El carácter vinculante. El carácter vinculante de un proceso dirigido por el tribunal. Sí. Y aunque el vicepresidente, con muy mal talante, peor educación y una ignorancia creciente que nos expresa este hombre que alguna vez fue construyendo la imagen de un académico, un erudito, un hombre que lee, un hombre que conoce,
a través del tiempo, con sus frases, intervenciones, sentencias, entre comillas, aparece cada vez más como un personaje muy parecido a los políticos multiuso del pasado que debían y podían justificar cualquier tesis. Entonces, este vicepresidente, desde que hace pronósticos astrológicos, cuando nos decía, recuerden, en el referendo constitucional, que si perdía, como perdió la fórmula oficial a favor de la reelección, el universo quebrantaría con un sol y una luna que desaparecería. No ha pasado y han perdido. Claro. Hemos visto luego que sus habilidades aritméticas, algebraicas y matemáticas están presentando boquetes muy serios, y ese vicepresidente se ha puesto como una especie de juez supremo, de pontífice general de la política y la democracia, y le ha apuntado al Tribunal Electoral diciéndole: ustedes no pueden, no deben pronunciarse sobre esa contradicción entre un fallo torcido, chueco, ilegal e inconstitucional, el fallo de noviembre del Tribunal Constitucional, Claro. refrendado por los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ahora, les ha dicho, no pueden hacer eso, entre eso y el referendo. Sí. Pero cualquier juez, y son jueces los miembros del Tribunal Superior Electoral, Supremo Electoral. Cualquier magistrado tiene una obligación jurada el momento en que se sesionó. Claro. Hacer cumplir la Constitución, y la Constitución es clara. 1, no se reforma la Constitución sin referendo, y 2, la base, el fundamento, el funcionamiento de la democracia y de la propia Constitución es la soberanía popular. Eso es lo que esperamos y lo que el Cabildo ayer en La Paz les ha dicho a los miembros del tribunal. Tienen que atenerse a ese mandato esencial, fundamental. Y en ese cabildo es muy interesante, Roger, porque lo que estamos planteando en el carácter vinculante del 21F es: o acaban como ciudadanos notables de esta sociedad y en la historia, cumpliendo lo que les demanda la Constitución y las leyes, Y su juramento. o acaban como la banda de los 4, ahora serían la banda de los 6. ¿Te acuerdas? La década de los 90, la triste historia, ¿no? ¿Cómo olvidarla si me tocó bautizarla con ese nombre? Imagínate, hoy día podríamos estar hablando de la banda de los 6 si es que no cumplen estos mandatos. Ahora, ¿qué pasó en el tema de la convocatoria al Cabildo, donde hemos compartido todos los ciudadanos y ciudadanas? El Tribunal Supremo Electoral, a quien le hemos enviado una nota pidiéndole que en el marco de este mecanismo constitucional, porque el Cabildo es un mecanismo de participación plena ciudadana, De democracia. y ellos, ¿qué directa. plantearon? Aceptaron estar como veedores. Y fue interesante tenerlos allá en San Francisco, donde se ha cumplido todo un protocolo para el cumplimiento de la agenda del Cabildo, quienes iban a ser los oradores, además las resoluciones que se las leyeron con absoluta claridad en 3 idiomas, en aymara, en quechua y en español. Perdón, un buen síntoma, de todas maneras, que el tribunal haya estado de veedor. aceptado a observar. Porque entonces a estas resoluciones no solamente le hemos dado todos los ciudadanos la legitimidad, sino que el Tribunal Supremo Electoral le ha dado la legalidad. Y creo que este es un paso importante, interesante. Y por ello seguimos esperando esta actitud patriótica del Tribunal Supremo Electoral de hacer cumplir el juramento por el cual hoy están a cargo de esta enorme responsabilidad, y que pues ahí está el futuro que les espera, ¿no? Notables ciudadanos, o vamos a tener que rebautizar, Roger, como la banda de los 6, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema importante. Pero de todo el contexto que estamos comentando, también es cierto que el 2019, en este ambiente electoral, donde todavía no se diseña lo que se viene adelante, tenemos un entorno muy preocupante. Lo que hablabas del Brasil, yo quisiera centrarme en algunos detalles, como por ejemplo, primero la medida del doble aguinaldo.
El cálculo del PIB es irónico. Yo creo que hay que empezar a debatir seriamente y pedirle que sea sincero el gobierno sobre la situación económica del país. Estamos hablando de una referencia de cuentas nacionales que son la línea de base para el cálculo del PIB, que datan del año 90, Roger. El año 90 tenemos como fuente de información básica para hacer estos cálculos. En el país ha pasado 1000 cosas, la capitalización, la nacionalización, Perdóname. y no estamos en una realidad absolutamente distinta, ¿no? Entonces ahí tienes un criterio que te muestra que finalmente ese PIB no es pues como el aporte al PIB de los sectores habría que trabajarlo con mayor responsabilidad, porque no todos están, como dice el gobierno, en ese tipo de crecimiento. Por lo tanto, el doble aguinaldo ya no es una buena noticia. Es de enorme preocupación para mucha gente por la carga que implica a la salud de las empresas y las pequeñas empresas especialmente. Te estoy pidiendo un instante porque creo que es muy importante que quienes tienen la gentileza de seguirnos en esta hora incierta entre que se sale del trabajo y que se va a almorzar, nos presten atención a ti en este caso respecto al tema que has tocado. Tú estás cuestionando el hecho de que, así te he entendido, de que los cálculos realizados por el gobierno y avalados por organismos externos sean correctos. Nos estás diciendo, desmiénteme si me he equivocado, que dudas que hayamos alcanzado un crecimiento del 4.6, cual lo plantea el gobierno. Yo te pido que lo expliques de la manera más sencilla porque mucha gente, es alrededor del 20% de la población que recibiría este beneficio. Tienes razón de mirarte con cierto fastidio o enojo cuando tú dices eso, y es necesario que entiendan que no estás haciendo este planteamiento para molestarlos, para lanzarte contra los asalariados del sector formal, sino señalando que el tomar una medida sobre una base falsa va a tener consecuencias negativas. ¿Por qué? ¿Qué significa, por ejemplo, esto de que la base de la que se parte las cuentas nacionales tiene un atraso de 38 años? 28 años. 28 años, perdón. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo opera para torcer los números esta base, para empezar? No, en realidad estamos hablando de que hay una necesidad imperiosa de actualizar esta línea de base. Si data de los años 90, cuando la explicación del cálculo del PIB es bastante compleja, pero hablemos del consumo de hogares, de la capacidad de productividad, de la generación de lo que significan los servicios que presta el propio Estado, y hablemos de toda otra fuente de carácter internacional, más o menos para es la suma de bienes y servicios del movimiento de toda la economía del país. Sí. Pero si esto está basado bajo una línea de base de que data de los años 90, entonces lógicamente que las cifras nos van a ir absolutamente distorsionadas. ¿Por qué no nos das un ejemplo? ¿Por qué no veamos el tema del sector? Y qué curioso, además una cosa irónica, es que cuando haces el cálculo del PIB, también está el mercado informal metido adentro. Pero sucede que el empresario, el pequeño productor, que es el que está legalizado, que tiene la relación obrero-patronal con el compañero asalariado, sufre también las consecuencias del crecimiento que el sector informal aporta al PIB. O sea, el sector informal aporta crece, también al PIB, crece, pero ellos no cumplen las obligaciones del doble aguinaldo. No tienen las obligaciones porque no tienen laborales, la sociales. relación obrero-patronal. Entonces, encima, nuestra capacidad de empresas productivas tienen que inclusive pagar la factura de la economía informal. Este es un tema absolutamente ilógico. Qué interesante más bien sería que a partir de un cálculo del Producto Interno Bruto, el aporte del sector, por decirte empresarial o pequeño empresario, al PIB, sería interesante medir para saber efectivamente si están llegando a la cifra que nos dicen del 4,5. Como todo promediamos, entonces ahí es que nos encontramos con realidades realmente duras. Y no creo que fastidie a mucha gente que estará pensando en el doble aguinaldo, porque hay mucha gente que está muy preocupada, porque tal vez hoy día recibirá el doble aguinaldo, pero después al próximo año se queda sin trabajo. ¿Por qué? Entonces, ¿De dónde sacas este pronóstico? ¿Qué malas consecuencias tiene el pago de un
aguinaldo extra, doble aguinaldo, si no tiene una base real. Estamos hablando de que sus planes de costos de este tipo de empresas, por ejemplo, las pequeñas empresas, pues no tienen previsto una obligación social tan alta. Y encima estás confrontado con una moneda que no se devalúa, que no baja, que mantiene valor. Por lo tanto, el salario es en la planilla de costos, es un factor altísimo. Y encima ahí le estás sumando un doble aguinaldo. Las pequeñas empresas constituyen la mayor parte de las empresas del país. Exactamente, estamos hablando son las que dan casi centenares de miles de empresas puestos pequeñas. De empleos, y junto con el sector informal, las pequeñas, medianas e informales dan mucho más empleo que las grandes empresas y el Estado. Efectivamente. Y además en esta relación contractual, en donde tienen 2, 3 empleados y que hoy día tienen que tener la obligación, contar con la obligación de ese pago del doble aguinaldo. Entonces, realmente estamos castigando a quienes generan productividad y estamos premiando a quienes tal vez ni siquiera aportan en la productividad del país. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacen los empleados del Estado? ¿Y qué producen? Claro, solamente hacen servicios, prestan servicios. De mala calidad. Claro, pero, Roger, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Que va a recibir un doble aguinaldo. ¿Qué hacen? ¿No? Se preguntan muchos. ¿Y por qué van a recibir este beneficio extra? Esa burocracia que recibe altos salarios y que no contribuye esencialmente en ninguna manera a la producción ni a la productividad. Y entonces parlamentarios, ministros, altos ejecutivos, ya beneficiados, ya privilegiados, encima vienen a tener un sueldo número 14. Claro, pero además el otro drama con el doble aguinaldo, que espero que nos dé el tiempo, pero que me parece muy productivo poder dialogar, es dónde va finalmente esta plata. Hicimos en Jubileo un seguimiento de ver dónde va ese dinero. ¿Y quién se beneficia? Es el sistema financiero en el país, es la banca. ¿Por Mucha qué? gente... ¿No va al consumo acaso? En algún caso, pero en otro prefieren pagar sus deudas con los bancos. Esa es la gente pues honrada, que te haces una casa con 20 años de crédito bancario. A veces esto te viene como un alivio para pagar tus deudas. Y lo otro sí se va al consumo. Pero se va también a un consumo de línea blanca. ¿Qué producimos en el país? Qué interesante sería que acá tengamos la capacidad productiva y que ese dinero se incentive la productividad. Pues ahí tendría cierta lógica. Pero yo creo que los chinos son los que están más felices de que se dé el doble aguinaldo. Finalmente, ¿qué quiero decir? Que esta plata, que la hacemos circular, que genera consumo, que soluciona temas de la banca, acaba saliéndose del país. Es decir, es como otra manera de fugar divisas, porque te estás quedando con cosas que no las produces en el país. Este es el otro drama cuando hablamos del doble aguinaldo. Y el beneficio que te da el doble aguinaldo al mercado informal viene a ser pues ya como una segunda etapa de consecuencia, ¿no? Doble aguinaldo, Roger. Una economía que se mueve por la demanda interna. Que tú muy bien le has dicho, tenemos un escenario difícil con Brasil, con la Argentina al año, porque mucha de esta propuesta de demanda interna se mueve gracias a la inversión pública. Y se mueve gracias a la inversión pública porque tenemos ingresos que provienen de hidrocarburos, que provienen de la minería. ¿Y cómo se mueve esto? Con obras, estas obras, enormes obras por todo lado, donde alrededor de ello giras un empleo, pero un empleo momentáneo, y giras también alrededor de eso servicios de comida, de ropa, de un sinfín de cosas que la gente hace que se mueva de alguna manera la economía. Pero esto tiene un efecto perverso a mediano plazo, porque estos modelos son insostenibles en el tiempo. Ahí yo quiero que reflexionemos un poco, vinculando con nuestro tema democracia, libertad de elecciones. El MAS hace todo esto, incluyendo su Agenda 2025, pasos concretos como el aguinaldo extra, en fin, pensando en ganar las elecciones. Uh-huh. Y en ese panorama, una parte de las críticas que se le hace al MAS, aparte de todos los indicios, los múltiples indicios,
las decenas y centenas de denuncias de corrupción de la peor naturaleza, los abusos, arbitrariedades, la persecución. Aparte de eso, un espacio de discusión importante de cara al proceso electoral es la economía. Y muchos de los que nos escuchan, sobre todo quienes han votado por el MAS, cuando escuchan tus críticas, que tienen un correlato, tienen un paralelo con críticas que formulan académicos, economistas, partidarios o no de la oposición, la gente se pregunta, pero estas críticas las vienen haciendo desde que inició su gestión el MAS, y hasta ahora, pese a esas críticas y unos pronósticos un tanto terribles, resulta que la economía boliviana sigue teniendo un comportamiento en el contexto internacional, en el contexto continental, que está en el tercio de arriba y no en el de abajo. La economía boliviana parece estarse manejando mejor que la economía argentina, que la economía brasileña, para no hablar del desastre de la economía venezolana y de otras economías neoliberales, pero que no les va tan bien. Entonces, el gobierno va a jugar esta carta. Ya lo hizo en la elección de 2014 y la va a volver a jugar ahora. Va a decir, con nosotros hay estabilidad, con nosotros hay... se defienden los ingresos y quien quiera que venga va a desbaratar esto y va a llevar adelante un programa de ajuste, un programa con devaluación, un programa con despidos. Ese es el panorama. Eso es lo que se le va a ofrecer al pueblo, un programa de ajuste. Yo creo que hay que ver unas medidas urgentes a tomar al país. Por un lado, hay que reconocer que el gobierno ha sido bastante conservador en el manejo del tema de la economía. Este tema de las reservas internacionales viene a ser la garantía que nos ha ido permitiendo cierta estabilidad en la economía del país. Eso Venezuela no lo tuvo. Venezuela lo convirtió en los cheques venezolanos. Eso lo convirtió en toda la campaña que Chávez hizo en América Latina. Y que para hoy Venezuela tener un cierto equilibrio requiere que el barril de petróleo esté a $100. Imagínate la situación tan crítica en la que se encuentran ellos. Hoy día lo que tenemos que hacer es mirar no solo el hoy. Ese es el gran drama. Nos estamos acostumbrando a ser tan coyunturales y no estamos mirando el mediano plazo. Por lo tanto, si hoy la estamos pasando bien, por favor, pongámonos a pensar qué va a pasar después. Y ya el escenario empieza a moverse. Pero, ¿cómo se ha ido inyectando este modelo? Por favor. Vamos, la negociación del Brasil concluye el contrato el próximo año, el 19. Y vas a tener al frente un presidente, que espero que no sea Bolsonaro, pero en la que las negociaciones van a ser mucho más duras. Pero además... Ya está anunciado, ¿no? Sí. Perdón. De todas maneras, quien quiera que sea el presidente, Petrobras solo le va a comprar la mitad de lo que ha estado comprando, que es todo. Pero la además, otra mitad se la van a comprar a agentes privados. Y el pronóstico sería que van a bajar de pagar menos. Vamos a tener un escenario de por lo menos un 50% a ser negociado, ya no como se hizo en estos última década de la negociación. El contrato de compra-venta. Exacto, porque ahí fue indexado al barril de petróleo. Yo creo que los brasileños ni se la imaginaron que el barril de petróleo iba a subir tanto. Llegó un momento en que nosotros pagábamos $3.8 por BTUs, millón de BTUs, mientras que en el mercado internacional estaba 3,8, y mientras que Brasil nos pagaba más de $10 por eso. Y eso fue por esta indexación del contrato. El gobierno dice que la nacionalización hizo milagros. No, la negociación empezó desde el año 94 hacia adelante. Entonces, fueron otros artífices que lograron estas negociaciones maravillosas. Ese escenario ya no lo tenemos, Roger. Ese escenario a partir del 2019 va a ser en esa negociación con Petrobras, en condiciones distintas. La Argentina que se repliega en 2020. Que se repliega en 2 años, que se dice. Pero además, el año que viene también vamos a tener otro tipo de problemas. Sucede que no hemos cumplido en el volumen que deberíamos exportar al Brasil. Han habido fechas en las que se ha enviado menos gas
del que se ha pactado. Pero ya nos han pagado. Y ellos nos han demandado también, hay que decirlo, menos de lo que estaba acordado en el contrato. Pero ya está pagado. Uh-huh. Roger, cuando venga el tema del cálculo de las regalías departamentales el próximo año, de algo que ya está pagado, entonces se nos viene un foco de conflictividad también en el ámbito regional, que ese es otro escenario que no lo estamos considerando en la situación económica. Entonces lo tenemos realmente medio difícil el año 19. No estamos hablando de ser absolutamente pesimistas, de que se nos viene aquí una caída al precipicio en la economía, no. Estamos todavía, pero es una baja gradual. Y una baja gradual que ya la empezamos a sentir en gobernaciones, en municipios. Sus ingresos son ahora reducidos prácticamente a más del 50% de lo que tenían. Y eso va a ir afectando en la inversión pública, que es el motor del modelo. Ese es el motor del modelo, no son los bonos. Entonces, tampoco sería prudente pensar en un ajuste tipo Argentina, que es fatal. Esas medidas de Macri son fatales, te han creado un shock. Y lo peor, que es reversible. Es decir, de ahí, ¿qué están generando con esas medidas, con estas miradas? Mayor inflación, mayor devaluación, shock social, mayor pérdida de ingresos. Y retorno de un populismo. Otra vez, es decir, estamos volviendo a hacer la cadena esta. ¿Quién lo sabe? Pero ¿no? Veamos. Avancemos un elemento adicional que no podemos dejar de lado. Hay interrogantes más intensas sobre la economía. ¿Qué pasa en política? Por lo pronto ha aparecido un nuevo candidato y mi pregunta a ambos, a ti y a mí, es ¿qué está ofreciendo la oposición boliviana, incluyendo este nuevo candidato, el expresidente y ex vocero de la causa marítima? ¿Y cuáles son los caminos que seguir? ¿O estamos encerrados en la misma lógica de siempre? Porque mi apreciación es que con todo lo que ha dicho el MAS, las alabanzas que ha lanzado sobre su programa y sobre sus realizaciones y sobre el proceso de cambio, yo digo que analizando en detalle lo que ha hecho el MAS hasta el día de hoy, es una repetición del programa que nos dejó un consultor norteamericano en los años 40, el señor Bohan. Seguimos haciendo la fórmula de los años 40 y la diferencia aquí entre derecha e izquierda parece estar casi concentrada o principalmente concentrada en si hay más Estado o si hay menos Estado. Pero la gran transformación productiva que fue parte de la demanda y del proceso constituyente, el MAS la echó a un lado. El vicepresidente nos decía el anteaño pasado, hay que esperar para dejar el extractivismo y el desarrollismo 20 años más. ¿Es eso cierto? No hay otras salidas, no hay otras alternativas. Tal cual yo veo, aquí no hay una división entre derecha e izquierda o el programa del MAS contra los otros programas. No conocemos los programas de la oposición. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa perspectiva en términos electorales de oferta y de programas? Yo creo que la primera cosa que hay que plantear es, estamos más allá de que se llame neoliberalismo o sociocomunitario, modelo social, nunca hemos salido, Roger, del modelo primario exportador. Así deberíamos llamarlo, con nombre y apellido. Ese es el modelo Bohan. Ese es el modelo Bohan y ese es el modelo que está presente en Bolivia. Se han hecho intentos sobre el tema de la industrialización, pero es mínimo el esfuerzo. De que mínimo vamos y mal encaminado. Y mal encaminado. O sea, mucho gasto, por ejemplo, las secadoras de gas, la del Chaco, que no tiene materia prima para trabajar. La más grande inversión, la de la planta de urea, que podría producir 750,000 toneladas y no tiene en realidad demanda, y un gobierno que no tiene la transparencia de decirnos cuando afirma que está vendiendo tanto, ¿cuánto sirve ese poco que vende para amortizar la inversión? ¿Y cuánto se aproxima a sus planes? Entonces, el otro lado, la gran expectativa del país es el pacto con los alemanes y
ya hemos dejado de lado el carbonato de litio y estamos pasando a otra visión. La famosa industrialización no está caminando. Las obras que se han realizado son sobre todo infraestructura, caminos, en fin, con dudas grandes sobre su calidad, sobre su precio. Y mi pregunta es, ¿no se trabaja sobre la transformación productiva? Hay países que viven del turismo, tienen 30, 35%, no países atrasados. España, por ejemplo. Claro. Y nosotros tenemos solo 1 millón de visitantes al año. Yo creo que deberíamos tener 8 o 10 como meta, cuidando nuestra naturaleza, que no sea destruida por una ola de turismo, pero que sea una fuente alternativa de divisas, por ejemplo. Roger, las alternativas de Bolivia están centradas en la agropecuaria. Qué dramático. Carlos Hugo Molina está haciendo un estudio, entiendo, sobre la concentración urbana que tenemos. Irónicamente decía que del 1.098.000 kilómetros cuadrados que tenemos como territorio, en los 98.000 vamos a concentrar la población boliviana. ¡Qué ironía! No. Ese millón desértico que puede ser potencialmente agropecuario, requieres un nuevo tratamiento al tema de la tierra en Bolivia, que creo que va a ser una agenda que va a tener que verse en de aquí. Pero espero que sea una agenda distinta a la de 2025, que propone ampliar 13 millones de hectáreas de cultivos. Claro, eso significa 13 millones de bosques abajo, con una productividad paupérrima. Holanda, gran exportador agropecuario, exporta 80.000 millones de dólares en 900.000 hectáreas. Nosotros queremos ir a 15 millones de hectáreas liquidando nuestros recursos de bosque, de biodiversidad, de agua. No se explica, no tendrían que ser eso. No estoy de acuerdo con Carlos Hugo cuando él habla del país vacío, porque nuestra Amazonía no debe tener grandes cantidades de gente. La Amazonía no está vacía porque hayan pequeños pueblos indígenas. Así tiene que estar. Claro. Tenemos que usar esos recursos que son fuentes de vida cada vez más escasos en el planeta sin llevar millones de personas que vivan allá. Lo que yo estaba mencionando es que donde la tierra es potencialmente para el propósito agrícola, agropecuario, hagamos la eficiencia, como dices el ejemplo de Holanda. Recuperación de tierras. Claro, pero no lo otro que es la Amazonía. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que lo que tenemos que cambiar en la mirada de la Amazonía, coincido contigo, es ver de que esa tierra, Roger, tampoco ha estado deshabitada. Más bien, hay muestras y comprobaciones que desde hace 12.000 millones de años atrás ya había el ser humano. 12.000 años. Estaba habitado ya por el hombre americano. Fue la Amazonía la más poblada en su tiempo. Se habla de esta cultura mojeña. Imagínate, hidráulicos, que tal vez ellos por un desastre natural tuvieron que trasladarse a tierras altas. Se habla que tal vez el origen de Tiahuanaco sea a partir de ellos. Es decir, si cambiamos esa mirada de que ahí habían habitantes, habían culturas, etcétera, deberíamos dar la misma importancia que lo que significan tierras altas. Claro, y en eso un respeto pleno a su forma de vida y a esa armonía que ellos nos están enseñando en cómo debería ser en esta relación entre hombre, naturaleza y bueno, y toda su espiritualidad. Si algo hemos de ampliar, yo soy parte de un equipo de científicos que trabajan en esto. Si queremos más tierra para agricultura, yo te diría, habilitemos las tierras áridas desérticas del altiplano. Exacto. Nosotros estamos trabajando un plan para habilitar 1 millón de hectáreas para sembrar quinoa real orgánica fuera de la zona tradicional, en arcillares, en arenales, donde no se da nada actualmente. Eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que no atiende lógicamente ni la oposición ni el gobierno. Estamos hablando de que en todos estos años del gobierno del presidente Morales, el presupuesto general del Estado le ha destinado no más del 8% a sectores como agropecuaria, turismo, pequeña industria. ¿A qué ha dedicado principalmente el gasto o la inversión? Bueno, es gasto en cuanto a gasto corriente, eso es lo triste, porque ni siquiera, Roger, muchas de las infraestructuras que ahora nos admiramos, especialmente por los caminos,
habría que hacer un recuento. ¿Cuántos de ellos los estamos encarando con deuda externa? Ni siquiera es dinero que haya provenido de los hidrocarburos, sino que ahí hay un endeudamiento que lo vamos a tener que pagar todos los bolivianos. Y con una mala jerarquización, porque recién ahora, cuando se está acabando el gobierno de Juan Evo Morales Ayma, se está llevando a cabo la obra caminera que tendría que haber inaugurado este gobierno, que es la del sillar. En vez del sillar, tanto se ha golpeado, machacado, reprimido a las organizaciones indígenas por una carretera que no tiene ni origen ni destino económico y social, como es la carretera a través del núcleo del Timbe. Una pésima priorización de obras, de gasto, de inversión. Exacto. Entonces, ahí tienes, o sea, en infraestructura, sí, y eso es lo que la gente ve. Pero yo creo que no solamente hay que ver, sino hay que desentrañar el origen de este recurso que estamos destinando, si viene de deuda, no viene de deuda, cuál es el estudio porque no es poner la carretera, Roger, es generar la capacidad de desarrollo de las comunidades que viven alrededor de la carretera para mejorar sus condiciones de vida. Ese es el proceso que debería tener una planificación de desarrollo. Pero bueno, hemos hablado de temas muy, muy puntuales, muy concretos, pero yo quisiera centrar en unos temas puntuales también, pero estructurales, como plantearte la débil institucionalidad que tenemos hoy en el Estado boliviano. Esta es una de las causas de muchas de estas inconsistencias que hemos estado hablando hoy día. No tenemos administración de justicia. No hay una independencia en el manejo de YPFB, de Comibol, ¿verdad? O sea, todo está subordinado al mando. Se funciona con decretos, no se funciona con leyes. Entonces, toda esta desinstitucionalización que se ha dado... Se entregan obras, no se las licita. Esto habrá que buscar cómo resolverlo. No podemos seguir en esta desinstitucionalización donde se lo ve solamente al presidente como el salvador de todo. Y no es eso. Aquí tenemos un Estado boliviano que debería tener una institucionalidad seria y profunda para llevar adelante el fortalecimiento de la democracia. Pero el otro lado es los grandes retos que el sistema político tiene. Oposición y oficialismo tienen que plantearse qué vamos a hacer con el bono demográfico. ¿Qué les estamos dejando a los jóvenes que van a ser mayoría en este país? Y los vamos a tener por 30 años por lo menos en Bolivia. Es el momento más oportuno para el desarrollo del país. De 30 años adelante se van a tener que preocupar por la cantidad de viejos que va a haber en Bolivia. Estamos envejeciéndonos como sociedad. ¿Y cuáles son la alternativa que están planteando? Que en este año electoral del 19, estos deben ser los temas que nos vayan y escuchemos pues de las propuestas de los partidos, porque la gran preocupación es, creo, el desarrollo y el futuro del país. Claro, y como parte de esta desinstitucionalización o falta de respeto por las instituciones, que habría que empezar a modificar partiendo del respeto más profundo por la Constitución. Mi mensaje como ciudadano para cualquier partido es que yo no le creo a nadie que me plantea democratización e institucionalización si no respeta a cabalidad una Constitución votada apoyada casi por 2/3. Los cambios que se le puedan hacer y que necesitan hacerse tendrán que hacerse más adelante siguiendo las normas estrictas fijadas por esa Constitución. Como eso de momento tiende a no ocurrir, yo he escrito hace poco un artículo donde hablo que probablemente viene una cadena de revocatorios. Y comienzo con aquel que mencionabas tú hace un momento. Las esperanzas bolivianas fueron revocadas con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y allá se demostró una cosa, no estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha escrito, pero el gobierno jugaba todas sus cartas a obtener una sentencia que pensaba que le iba a abrir definitivamente la puerta al Palacio de Gobierno. No cuenta con ella y está haciendo todo tipo de malabarismos intelectuales. De eso también. Perdón, para reinterpretar el fallo y para meter otros elementos. Junto con días antes de esa sentencia, se amnistió a 2 expresidentes, pero anteayer o el martes hemos visto una cosa muy grosera en el Parlamento, porque se ha aprobado una amnistía
que los beneficiarios tienen que ir a pedirla si quieren gozar de ella. Y para mí aquello es trampa porque significa que el gobierno, concretamente respecto a uno de ellos, al expresidente Mesa, que lo ha amnistiado, como Mesa ha dicho que no, esa amnistía no se justifica, es dudoso que vaya a pedirlo. Y por lo tanto, el juicio de responsabilidades que abrieron y que dijeron van a postergar para después de las elecciones, yo creo que el MAS lo va a mantener ese juicio como una carta y un garrote en el caso de que su contendiente avance en las encuestas. Sí. Y aunque prometieron hacerlo recién dentro de en 2020, lo van a utilizar para volver a cualquier costo a ponerse arriba en la selección. Y son capaces, esa es mi duda, si anulan esa candidatura, inclusive de anular a sus parlamentarios, de modo que el MAS tenga 70-80% de una manera tramposa. En resumen, digo yo, tal como están las cosas de cara a la elección de 2019, donde el único candidato oficial que existe, que es el señor Juan Evo Morales Ayma, no tiene derecho a ser candidato, donde la oposición no muestra sus cartas programáticas, nos presentan lo siguiente. Si gana el señor Evo Morales por la fuerza, por la trampa, por hacer valer esta inconstitucional presencia, primero, si no gana, el gobierno que no entre con un programa claro de apoyo y de convocatoria puede ser revocado en 2022. Y si el MAS gana con estas cartas, con este candidato trucho, también puede ser revocado en 2022. O sea, tenemos un panorama de incertidumbre y de crispación política. Sí. Yo solamente quisiera resumir en algo. Creo que entidades como CONADE o iniciativas ciudadanas que reflejan la tarea de la sociedad civil, que no van a entrar en este escenario político, para eso están los actores políticos. Creo que hay actores electorales. Exacto. Para eso hay que fortalecer la sociedad. Yo creo que nos estamos yendo hacia un horizonte en el que entra en crisis lo corporativo, las organizaciones. Y bueno, lo que te comentaba antes del programa, mientras todos se van a salir al tema electoral y a todo el tema político partidario, alguien tiene que cuidar la casa. Y yo creo que entidades como CONADE o entidades cívicas o vecinales, iniciativas ciudadanas, organizaciones, pueblos indígenas, tenemos que mantener esto de la defensa de la Constitución, la democracia, como principios fundamentales, no solo por nosotros, por el futuro de nuestras generaciones también. Roger. Estamos apenas a segundos del anuncio que se nos ha hecho para que concluyamos este encuentro, donde hemos tratado de tener una lucha libre contra la corrupción, contra la injusticia, contra la impunidad, por lo cual vuelvo a agradecer a Juan Carlos Guzmán y a Radio Cabildeo, y espero que estemos pronto nuevamente con ustedes. Muy bien, un gusto, gracias. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.